Clasificación B, apto para todo público con vigilancia de una persona adulta. Contenido, opinión. A continuación, en la mira. TVS presenta En la mira con Juan Pablo Gutiérrez. Gracias, bienvenidos, buenas noches. A través de este espacio, como hemos venido manifestando de manera constante, de manera permanente, lo que queremos es propiciar un diálogo que nos permita visibilizar propuestas, que nos permita visibilizar opciones. Tenemos una responsabilidad histórica con nuestro país y el pronunciamiento de los ecuatorianos en las urnas será clave y también será fundamental. Queremos agradecerles a nuestros invitados en esta noche, el doctor Santiago Monar, que en esta noche nos presentará sus ponencias, sus argumentos y sus criterios por la tendencia del sí. Y también la bienvenida para el jurista Luis Granja por la tendencia del no. Hemos realizado el sorteo preliminar, hemos explicado en detalle la estructura de nuestro debate y vamos a iniciar de inmediato porque el tiempo realmente queremos aprovecharlo al máximo. Le corresponde iniciar al doctor Luis Granja por la tendencia del no, presentarnos sus argumentos y sus criterios. ¿Qué hay detrás de la consulta popular en este 2018? ¿Qué se persigue? ¿Cuáles son sus fines? ¿Cuáles son sus percepciones? Doctor, gracias, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Es necesario informar a la comunidad de que esta consulta popular se debe a tres elementos básicos. Uno, reafirmar el apoyo popular del señor presidente Lenín Moreno y deslindarse de la fortaleza y el arrastre que tuvo Rafael Correa. Detrás de esta consulta es justamente para tomar decisiones a futuro, según dicen, a favor del pueblo, lo cual no lo es. Esta consulta es eminentemente inconstitucional porque no se han cumplido con los parámetros del mismo. El artículo 104 manifiesta que en todos los casos se requerirá dictamen previo de la Corte Constitucional. Esta no existe. Y asimismo el 438 de la Constitución dice la Corte Constitucional emitirá dictamen previo. Es decir, esta consulta carece de legitimidad porque se ha violado la ley. En la ley orgánica electoral exige el artículo 184 que desde que conoce el decreto ejecutivo con la decisión del señor presidente de la República y debe estar con el dictamen previo de la Corte Constitucional. Esto se aboca y pide a la ciudadanía que rompamos los elementos constitucionales y legales a fin de que el pueblo, la ciudadanía, pueda emitir su criterio, que eso constitucionalmente y legal es correcto. La voluntad del pueblo es la máxima expresión de la democracia. Sin embargo, rompiendo los parámetros constitucionales, esto no es correcto. Muy bien, gracias, doctor. La consulta es inconstitucional, esos son los criterios iniciales del doctor Luis Granja. Doctor Santiago Monar, bienvenido, buenas noches. ¿Qué hay detrás de la consulta? Sus criterios. Gracias, Juan Pablo, un cordial saludo para usted, a los televidentes, un agradecimiento a mis compañeros del Movimiento Independiente Riobamba Altivo Mira que están apoyando este proceso y a ustedes por la invitación. ¿Qué hay detrás? Pues yo pienso que resumiendo las cosas, varios intereses, habrán intereses económicos, intereses políticos y creo también desde lo personal una gran expectativa en poner un tanto de orden, de control y evaluar lo que ha venido siendo estos 10 años de revolución ciudadana. Hoy yo me atrevería a decir que Alianza País no solamente es el pasado, ha sido también el presente y ojalá ya no sea en el futuro, porque de la misma tienda política existen tendencias a favor del sí y a favor del no. Quiero dejar en claro que nuestra tendencia es a favor del sí, pero no ligada a uno de estos comportamientos políticos. Yo diría que la gran expectativa de la gente se concentra
en que ir a las urnas en medio de un proceso donde al vicepresidente o ex vicepresidente le condenaron penalmente por tener que ver en actos de corrupción, donde hoy sabemos por el propio Lenín Moreno que no hay tal mesa servida, que estamos sobreendeudados con los organismos internacionales, que tenemos que ver otros procesos penales cómo se desenlazan respecto de las primeras autoridades de control, fiscalía, procurador, contralor, superintendentes, y ese proceso marca un antes y un después en lo que queremos los ecuatorianos para las futuras, para las próximas elecciones de nuestros gobernantes. Un proceso en donde 10 años de corrupción, de impunidad, de mal manejo de los recursos públicos convocan, y como lo decía el otro panelista, quien saludo también en esta noche, a reafirmar una tendencia que hoy ha tomado postura y se aleja de lo que ha sido Rafael Correa. Si bien es cierto, no estamos apoyando ciegamente la facultad del sí, pero sí tenemos que decir que entre las expectativas que se tenían antes versus las que se tienen ahora, todos pensamos que al reformar organismos que escogen a las primeras autoridades, que se va a plantear lucha contra la corrupción, que se quieren transparentar las cuentas y que se puede un poco tender la mano cuando se convoca al diálogo, es un proceso que vale la pena apoyar. ¿Consulta constitucional, según su criterio? Consulta por demás constitucional, porque el artículo 105 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, que desarrolla la Constitución en su último inciso, dice que desde presentado el proyecto, si la Corte no se pronuncia en 20 días, se entiende favorable el mismo. Consulta constitucional. Su réplica, doctor. Muy bien. Manifiesta que no se encuentra dentro de los parámetros legales porque se han cumplido con los términos constitucionales. Debo manifestar que el reglamento de sustanciación, en su artículo 8, establece claramente cómo se debe computar los tiempos y los términos al respecto. Se computarán dentro del cálculo de los plazos y términos el tiempo durante el cual el expediente se encuentra en el despacho del juez. No se toma en cuenta desde que ingresa en ventanilla, porque el artículo 7 le permite al señor secretario, en el término de 6 días, dar a conocer la recepción de la demanda. Esto se hizo inmediatamente, pero desde que se nombró al juez ponente, corre los términos respectivos. Pero lo importante es que cuando los jueces constitucionales solicitan el apoyo jurisdiccional, ordenan la práctica de diligencias, estudios especializados, se suspenderá el cómputo de los plazos o términos. Estos no se han cumplido porque fue ya dado el 5 de diciembre la fecha para analizar la ponencia de la juez Ordeñana, que en 1634 hojas presentó documentada y fundamentada la decisión de que no van a pasar constitucionalmente las preguntas 2 de la reelección y la 3 del cambio a un consejo de participación provisional interino. Entonces, las cosas sí se han cumplido desde el punto de vista, se ha violado lo que dice el reglamento de sustanciación, pero se manifiesta que la Constitución está sobre todo. Perfecto, la Constitución exige que haya el dictamen previo constitucional. Se ha hablado del proceso, el criterio del doctor Granja. Su réplica. Vamos a la parte legal. A ver, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional se rige a través de principios. Uno de esos principios es el de celeridad. ¿Qué quiere decir esto? Que la intención de plantear una consulta por parte del presidente, ojo que no es cualquier persona, es la primera autoridad del Estado, implica o lleva consigo el hecho de que los jueces en el menor tiempo posible tomen postura frente al planteamiento que hace en este caso Lenín Moreno. ¿Para qué está la Corte? En primer lugar, para decir, si usted va a plantear algún tema, si este tema tiene que ver con asuntos constitucionales, será a través de enmienda, se va por este camino, o será a través de una constituyente. Primero, para dirimir cuál es la vía más adecuada. Y la segunda cuestión que hace el control constitucional a la Corte es sobre el contenido mismo de las preguntas. Si la ley orgánica, que está por encima de un reglamento de sustanciación, le prescribe 20 días para hacer aquello, no podemos alegar con una ley inferior que se han irrespetado los plazos y tiempos cuando hay norma expresa de hacer aquello, y además hay un precedente constitucional que en esta misma administración, me refiero a Alianza País, en el caso de la Concordia, ya tuvo ejemplo, ya tuvo práctica cuando la Corte no se pronunció. Entonces, primero,
La Corte está para dirimir cuál es la vía y cómo se estructuran las preguntas. El principio de celeridad le obliga a respetar los plazos que están en la ley orgánica y que la ley se ubica sobre el reglamento, y además hay jurisprudencia o hay antecedente en este mismo tema. 5 parámetros por los cuales por demás se justifica la constitucionalidad de una consulta, que más allá de cuáles sean los temas, hoy se los quiere atacar desde una parte legal, que con todo el respeto pues eso sería una discusión ya más jurídica, más formal, más técnica, pero los temas ciudadanos es lo que nos interesa que se desarrollen. Perfecto. Y vamos a ir a esos temas ciudadanos. ¿Tiene la posibilidad de plantear una pregunta con relación a este eje, doctor? Sí. ¿Existe o no en la pregunta número 3 acerca del cambio del Consejo de Participación Ciudadana para integrarlo como una provisional? ¿Existe o no existe preguntas que es en bloque, cuando la Constitución y la ley dice que se formula una sola cuestión por cada pregunta? Dígame usted. Doctor, vamos a analizar la pregunta número 3. ¿Desea plantear esta pregunta o reformularla? ¿O está en todo su derecho de plantear? O lo complementamos. ¿Sobre este eje o sobre lo que usted crea conveniente? Sí, definitivamente la ciudadanía está teniendo en su mente de que esto es constitucional. ¿Va a reformular la pregunta o va a mantenerse la misma? Le voy a mantener. Se mantiene. Doctor, A ver, Consejo de Participación Ciudadana. La pregunta dice si estamos o no de acuerdo para que se pueda este organismo que escoge fiscal, procurador, contralor, superintendente, quedar insubsistente por un periodo transitorio en el cual el presidente Lenín Moreno puede poner provisionalmente, valga la palabra, sus representantes, y luego estos representantes no pueden ser los mismos para formalizarlos a través de ternas que escojan la Asamblea. A ver, ¿cuál es la pregunta ahí? Si es que esto está muy legal o ilegal. Yo lo que pienso es que hay que cambiar el Consejo de Participación Ciudadana, más allá de cuál sea la vía que se adopte. Si son las ternas presentadas por el presidente, quedará en facultad de la Asamblea ratificar aquellas o no. Pero corremos el riesgo, eso sí que quede claro, que las personas que sean nombradas provisionalmente deleguen o asuman en su poder el control total, nombrando nuevas autoridades de control y de justicia. Entonces, hay una posibilidad de que las ternas impuestas por el presidente de la República escojan a dedo a sus delegados. Sí existe esa posibilidad, pero esto ha sido una, como le digo, triquiñuela ya bien entendida y bien implementada por el mismo partido que ahora pues están dando una cucharada de su propia medicina, ¿no? Tiempo para su pregunta, doctor Munar. A ver, sobre el tema de lo que se viene, de lo que hay detrás. Yo quisiera preguntarle, en términos generales, si conviene estar de acuerdo o estar en contra de todo el bloque de las preguntas, porque uno podría hacer un análisis y estar sí en unas, no en otras, pero la tendencia del no es como que se limita a ser general y defender todo con absolutamente no. La pregunta está planteada, doctor. Efectivamente, en la convención de Alianza País que lideraba el compañero Rafael Correa, manifestó que a pesar de ser una consulta inconstitucional, las preguntas 2, 3 y 6 que votemos en no, y da libertad a todos a que puedan votar a su debido, con el deseo ferviente de que en nuestro país mejore la situación. Es decir, las 2, las 3 y las 6 son más allá de inconstitucionales, pero vale la pena recordarle a la ciudadanía, el señor presidente de la República manifestó de que sí podía haber llevado estas reformas legales por medio de la Asamblea, pero prefirió hacer una consulta popular para que el pueblo se manifieste. Sin embargo, 60 millones de dólares cuesta esta consulta que podía haberse ahorrado en estos momentos de crisis. Perfecto. Vamos con el segundo eje. Tiene que ver con la postulación indefinida. ¿La democracia se fortalece? Es la pregunta. ¿Sus criterios, doctor? Sí, la democracia se fortalece con la participación ciudadana cuando hay una lógica coherente, legal, constitucional, en base a las preguntas. Estamos hablando acerca de la postulación indefinida. La postulación no es más que el deseo y la voluntad del ciudadano a candidatizarse siempre y cuando cumpla con los requisitos constitucionales y esté dentro de los parámetros del Código de la Democracia. El que elige es el pueblo. Tenemos 5 repostulaciones de Álvaro Noboa y el pueblo le dijo que no. Rodrigo Borja fue la tercera que ganó.
Se postuló por 3 veces Abdalá Bucaram y la tercera ganó. Jaime Nebot fue por 2 ocasiones y el pueblo le negó. Es decir, este derecho es necesario que el pueblo tenga para elegir y ser elegido. El que elige es el pueblo. Definitivamente. El que elige es el pueblo. Sus argumentos, doctor Monaro. Bueno, yo sostengo que en esta pregunta hay que votar sí para poner un freno a la reelección indefinida, porque el texto de la pregunta empieza y dice, para garantizar el principio de alternabilidad. A ver, Juan Pablo, televidentes, a todos los amigos que están presenciando este debate. La ciencia política es una rama que, como cualquier otra, como la química, las matemáticas, el lenguaje, tiene principios, tiene fundamentos, tiene argumentos. No son tan demostrables como 2 más 2, pero tiene cimientos. Y en la ciencia política, cuando uno analiza la democracia, nos dicen que es esencia de la democracia el principio de alternabilidad. Otras cuestiones también son parte esenciales, pero uno de los principios es la alternabilidad en el poder. Si le pongo un ejemplo y le digo que una persona católica o una persona cristiana dice ser católica o dice ser cristiana sin creer en Jesucristo, estaría cayendo en contradicciones. Y una persona que sostiene ser demócrata y defiende la reelección indefinida cae en la misma contradicción. Por otro lado, la ley electoral pone límites razonables y permisibles para cumplir un objetivo en común que benefician a todos los ecuatorianos. Y nos dice, usted puede ser candidato, yo puedo ser candidato, pero no podemos gastar más de un límite económicamente hablando. Esto no es que estamos atentando contra el principio patrimonial, contra mi derecho de propiedad, es mi plata, yo puedo saber cuánto me gasto. No, es que son necesarios los límites para que la competencia sea justa. Y en democracia, y nuestra Constitución garantizó desde su primer momento que para que haya alternabilidad, democracia y se oxigenen las instituciones del Estado, es necesario limitar los periodos en el poder. Es decir, la democracia es cosustancial a la alternabilidad, y decir que soy demócrata sin defender la alternabilidad es como decir que soy católico o cristiano sin creer en Jesucristo. Eso es lo que están haciendo las personas que confunden estas tesis. El principio de la alternabilidad hay que respetarlo. Su réplica, sí, doctor. Definitivamente, el único que define y elige es el pueblo. El Código de la Democracia efectivamente limita a cualquier ciudadano que haya cometido delitos sancionados con reclusión por cohecho, enriquecimiento ilícito, peculado. También lo manifiesta la Ley Orgánica de Servicio Público, quienes no pueden ser candidatos, y el Código Integral Penal también a quienes han cometido un delito. La reelección, la repostulación es necesario, porque si hay una autoridad que ha cumplido correctamente sus funciones, ¿por qué negarle el derecho a que continúe? Únicamente el que elige es el que define. ¿A quién le favorece que no haya la repostulación y la reelección? Es justamente a los perdedores, porque necesitan oxigenarse y decirle, oh, tú eres bueno, te han reelegido varias veces, ya no seas candidato. Son los perdedores los que quieren que esto cambie. Nosotros decimos que hay el derecho de elegir al ciudadano que ha cumplido honradamente en su administración, sea local, provincial o nacional. Favorece a los perdedores, la tesis del doctor. Su réplica. Mire, el principio de alternabilidad, además de oxigenar la democracia, permite, por ejemplo, proyectar nuevas figuras, proyectar nuevos cuadros. ¿Qué ha pasado con Alianza País? Con mucho respeto. Terminó de ser presidente Rafael Correa y se desmoronó toda la plataforma política. ¿Dónde quedó el proyecto? Los ideales. Cuando una persona se postula para un cargo de elección popular, tiene que por ley inscribir un plan de trabajo. Y un plan de trabajo dice 4 años y en este caso podría ser 8 años. Pero estamos hablando de proyectos, de planes, en donde no necesariamente tiene que estar la persona fulano de tal para implementar esa política pública. La reelección indefinida aumenta esas ansias en el poder, que sin razón ni corazón, como pasó en esta administración pública, se termina tomando todas las instituciones del Estado. Entonces, el ejemplo más claro de por qué no es saludable la reelección indefinida es el propio Alianza País. Se quedaron sin Rafael Correa y se les cayó toda la estructura.
¿En dónde están los nuevos líderes si él mismo no permitió aquello? Entonces, poder tener oxigenación en la democracia incluso permite que nuevos integrantes y nuevos cuadros del bloque vayan a respaldar el proyecto. Eso es lo que hay que elegir, eso es lo que hay que construir, eso es lo que está en debate, no una sola persona. Perfecto. Oportunidad para la pregunta. Le corresponde a usted, doctor. Efectivamente, dice que la elección popular pueda ser, la segunda pregunta manifiesta que las autoridades de elección popular puedan ser reelectas por una sola vez para el mismo cargo. Insisto que esto es inconstitucional y es retroceso de los derechos, porque el único que decide es el pueblo ecuatoriano. Pero bien, hay ciudadanos que se han postulado a diferentes dignidades en diferentes periodos y el pueblo les ha dicho no. ¿A quién le corresponde ganar un espacio de liderazgo para poder participar y triunfar? La credibilidad, el conocimiento, la decisión de trabajar. La pregunta. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, si una persona que se ha repostulado varias veces tiene el derecho a repostularse nuevamente. La pregunta está planteada, doctor. Respetando nuestra Constitución, una sola vez para el mismo cargo más que suficiente. Defendemos proyectos y planes de trabajo, no nombres de personas. Hacer campaña siendo autoridad pública no es lo mismo que ser cualquier persona particular. Pues. ¿Su pregunta? Mi pregunta, con lo que hemos explicado, ¿se considera usted un demócrata? Definitivamente. ¿Y no cree en la alternabilidad? La alternabilidad se da ganando, no cediendo espacios. El líder tiene que ganarse el espacio por ser como es y el pueblo le da su veredicto favorable. No es porque el uno le encarga al otro, simplemente recordemos históricamente, cuando Osvaldo Hurtado quiso dejarle a Vladimir Álvarez teniendo todo el aparato estatal, el pueblo le dijo que no. Y así tenemos de otros presidentes que el pueblo le dijo que no. Aquí se gana por propios méritos. Y le han dicho que no a la reelección indefinida en Colombia, en Bolivia y en Venezuela por consulta popular. Eso dice, pero ya están las candidaturas. Nosotros de aquí en el Ecuador somos una realidad y que el pueblo lo defina en la consulta popular constitucional y legalmente llamada. Perfecto. Hasta aquí la primera parte de nuestro programa. Vamos a ir desarrollando los temas que están previstos. Vamos a hacer una pausa. Este es el espacio de opinión más influyente de Riobamba y Chimborazo, en La Mira. El siguiente eje corresponde En La Mira. En La Mira. Vamos a continuar, amigos televidentes. El siguiente eje que vamos a analizarlo tiene que ver con participación ciudadana y control social y sobre la estructuración de esta función del Estado. Su tiempo inicial. Sí, vale la pena indicar que actualmente el Consejo de Participación Ciudadana es elegido y escogido por las organizaciones sociales que postulan o proponen los nombres. Hay veeduría, hay oposición, hay impugnaciones al respecto y se escoge de entre ellos los mejores puntuados. Dicen que esta participación ciudadana va a cambiarse por una transitoria que va, como lo dijo el compañero, va a ser impuestos los nombres por el señor presidente para que ellos dirijan esta función, que va a permitir que sea un golpe de Estado porque va a liquidar a todos los entes de control, y esto es muy peligroso para la democracia porque se rompería todos los derechos constitucionales. Por lo tanto, la participación ciudadana tiene que ser en forma libre, voluntaria, con los mejores hombres y no participe la política o los partidos políticos. Esta pregunta tiene que ver con golpe de Estado. Sí, señor. Su criterio. Sí, señor. Doctor Monar. A ver, ¿qué es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Es una función del Estado, otro poder más que se creó con la Constitución de Montecristi, cuyas tareas principales, si hacemos un resumen, era la lucha contra la corrupción,
fomentar la participación ciudadana y designar a las autoridades de control de este país. Vamos por partes. ¿A qué autoridades tenía que escoger este Consejo de Participación Ciudadana? Fiscal General del Estado, Contralor General del Estado, Procurador General del Estado, Judicatura y Superintendentes. Vamos a las personas que han ocupado estos cargos. Fiscal General del Estado, Galo Chiriboga, el tipo que pone cara de sonso cuando dice en las declaraciones públicas que ya sabe quién es el culpable de los casos de corrupción, es Odebrecht. El tipo que pone cara de sonso cuando le encuentran con las maletas en el aeropuerto y dice, el hecho de que esté con mis maletas no quiere decir que salga de viaje. Contralor, el señor Polit, el mono bienaventurado que se atreve a pedir la plata libre y públicamente, dame los 8 millones de dólares en efectivo, ñaño, yo te ayudo. Hoy prófugo de la justicia. El Procurador General del Estado que se atrasa a las audiencias porque no le sube el elevador. La judicatura del señor Yalc, que escoge por correos qué jueces sí y qué jueces no. Ese es el Consejo de Participación Ciudadana, que hablando de mejores puntuados les puso 100 a todas estas personas en sus méritos de oposición. Entonces yo creo por demás, y sería ser sinvergüenza, querer mantener el Consejo de Participación Ciudadana con estas autoridades que hoy están procesadas penalmente. Entonces tenemos que hacer algo, pues, que no vuelvan de pronto a tomarse los poderes del Estado, la Asamblea, como era, digamos, no antes, porque ya estamos 10 años, como era bien atrás, pero sí tenemos que crear un mecanismo en donde se garantice que este Consejo de Participación Ciudadana escoja personas probas. Los anexos a esta pregunta dicen que las elecciones para estas designaciones se harán de manera popular y los candidatos no pertenecerán ni a partidos políticos ni a organizaciones políticas. Se hará con la base social y con la probidad de hombres y personas de bien que han demostrado pública y notoriamente tener principios. Porque si hablamos de designar las principales autoridades del Estado, claro que ahorita les preocupa pues quienes vayan a estar ahí, porque tenemos que hacer cuentas en todas estas instituciones públicas y ya sabemos qué es lo que ha pasado. Eso les asusta, eso es lo que les da miedo. Su réplica, doctor. Bien, se dice que se asusta. No, señores, aquí tenemos que ser muy concretos. El golpe de Estado se fragua con esta pregunta, eliminando en la segunda pregunta la participación de Rafael Correa. Eso es absolutamente inconstitucional y por eso vamos a votar no. ¿Qué es lo que pasa? Las autoridades ingresan de buena, los más capacitados, los más honorables, pero en medio del camino pueden cambiar de actitud y cometer errores. Se ha utilizado el polígrafo para el ingreso a la Policía Nacional, para detectar que vengan los hombres más probos, más honrados, más dedicados, y sin embargo 12 policías fueron detenidos porque han formado una banda de extorsión. Es en el camino, no hay prueba eficiente de demostrar que una persona va a cambiar o no. Las autoridades que menciona el compañero es porque gracias a Odebrecht que se devela este tipo de corrupción imposible de descubrir con los paraísos fiscales, con empresas offshore, etcétera. Hoy se está descubriendo que hay que mejorar la ley para evitar esto, y está la ley de extinción de dominio. Eso es necesario, urgente, que se apruebe para recuperar la plata de todos aquellos corruptos. Nosotros estamos en contra de la corrupción. Corrupción también es entregar las eléctricas a los roldosistas, las aduanas a los socialcristianos, el dinero electrónico a la banca. ¿Eso no es corrupción? Por supuesto, por eso vamos a votar no. Su réplica, doctor Monar. ¿Quiénes eran los miembros del Consejo de Control de Participación Ciudadana? Gente afín a Alianza País, pues. El esposo de la asambleísta Juliana Letal, el hijo del asambleísta Juliana Letal, la persona que primero estuvo antes en un cargo de Alianza País y ahora pues pasa al Consejo de Participación Ciudadana. Por eso es que todas estas personas terminan vinculadas al gobierno, pues. Y yo no creo, y esa va a ser mi pregunta, de que este Consejo de Participación Ciudadana, cuyas competencias eran luchar contra la corrupción, fomentar la participación y designar a las autoridades, estaban ciegos, sordos, mudos cuando todo el escándalo de corrupción se destapó, pues. Cosa que no es de ahora, Juan Pablo, si esto vivimos denunciando años aquí en este mismo medio de comunicación. Que ahora haya salido es lo que les preocupa, vuelvo y insisto.
Aquí habrá que hacer cuentas con ese Consejo de Participación Ciudadana en todo lo que ha pasado en Fiscalía, Contraloría, Procuraduría, Judicatura, Superintendencias. Y esto, como dicen los entendidos, ¿no? El escándalo que hoy conocemos y por lo que hay sentenciados políticos, sentenciados de la justicia, es apenas una pizca. Yo le decía a Juan Pablo, me gustaría, con el debido respeto, en una intervención anterior que hice en este mismo medio de comunicación, decía, yo tendré la edad para ver cómo cae este sistema corrupto, este sistema político, le decía a Gerardo Chacón, por una alusión personal que me hizo. Y mire usted, han pasado pocos años y ya tenemos presos. Delincuentes que se tomaron el Estado, veña y con consentimiento del Consejo de Participación Ciudadana. Hay que reformarlo, pero ojo, no es un cheque en blanco. Al señor Lenín Moreno también tendremos que decirle esto tiene que hacerse bien. No van a dejar de ser los amigos del colega para que ahora venga el grupo de confianza. No, tendremos que hacer veeduría ciudadana porque esa también es parte de la responsabilidad civil. Oportunidad para la pregunta. Sí, al respecto. Manifiesta que los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana son de Alianza País. ¿De qué partido político pertenecía el señor Pachala, el señor Rosero? La pregunta está planteada, doctor Bolá. A ver. Pachala y Rosero. Sí. Eran exmiembros del Consejo de Participación Ciudadana. Pachala, si no estoy mal, él no tenía tendencia política y Rosero salió denunciando las irregularidades. Pachala es ahora asambleísta, ¿no? Pachala de Guaranda, sí. El señor De Pachala, Bolívar. para que sepa, el señor Pachala ingresó por Sociedad Patriótica, hoy está en Creo. Y el señor Rosero era o del MPD, hoy es de la Unidad Popular. Es decir, justamente es que manifiesta con esto de que el Consejo de Participación Ciudadana no está compuesta exclusivamente con personas de Alianza País, sino que son los que han ganado por méritos y oposiciones. Tiempo para su respuesta. No quiero hacer la respuesta, más bien la pregunta. Haga la pregunta, doctor. A ver, con los antecedentes de estas figuritas, o fichitas, digámoslo así, Galo Chiriboga, Carlos Polit, el señor superintendente de comunicación Carlos Ochoa, ¿usted cree que el puntaje que obtuvieron ellos con los miembros del consejo que usted sostiene, de 100 sobre 100, estuvo bien calificado? ¿Se merecían 100 sobre 100 estas fichitas? Bien, yo desconozco en cuanto al procedimiento, pero si ha llegado a tener un puntaje alto y fue merecedor de este cargo, es porque pasó el concurso de méritos, oposiciones, veedurías, impugnaciones y llegó allá. Por lo tanto, si ha cometido algún delito, algún desliz, pues por supuesto que tiene que ser sancionado o juzgado. Una persona de 100 sobre 100 no se huye de la justicia. Prófugos de sentenciados penales es una hoja de vida de toda la vida, valga la redundancia. No 100 sobre 100 para la conveniencia y luego, cuando hay juicio penal, se pisan del Estado. O sea, eso tiene que ser coherente. Discúlpeme, ¿de quién estamos hablando? Porque el señor El Ochoa señor está Carlos aquí. Polit, el señor fiscal Chiriboga. Con todo respeto, compañero, me está preguntando acerca del señor Ochoa y me sale con el... No, todas estas autoridades escoge el Consejo de Participación. Polit está prófugo y al fiscal le detuvieron en el aeropuerto y con maletas y con boletos. No quiere Bien, decir que salga de viaje. Voy a aclarar porque es necesario. Con el golpe de Estado se va a poner un estado de terror después del 5 de febrero, donde van a encontrar fiscales para que juzguen y busquen la sentencia de una persona inocente, sin pruebas. Jueces que por el terror cumplen con una ley caducada, derogada. Eso es violar la ley. Es decir, se rompe el Estado de Derecho y tenemos que juzgar a todos. La corrupción no es de ayer nomás, es hoy también y hay que combatirla. Bueno, estoy esperando que se me corrija el audio. Esto no debe pasar, don José, por favor. No debe pasar. Estamos en un programa serio y usted es el responsable. Le responsabilizo a usted. Esto no debe pasar. Vamos con el siguiente punto que tiene que ver con la ley de plusvalía. La plusvalía en el Ecuador. Análisis y efectos. Efectivamente. Con las disculpas del caso por esta impasse. Bien, vale la pena considerar al respecto, la plusvalía no es más que el control a los especuladores de tierras que compran tierras rústicas previo al informe
o a la información privilegiada que tienen. ¿Quiénes son los que analizan el plan de desarrollo urbano de una ciudad? Es el Consejo Cantonal, es el alcalde, los directores de planificación. Saben cómo va a ser el desarrollo de la ciudad, saben qué instituciones, qué servicios se van a dar. Entonces se anticipan a comprar predios, tierras rústicas a bajo costo, esperando que en 10 o 15 años se lleven a cabo las obras de infraestructura y sin poner un solo ladrillo o haber hecho algo, triplican o cuadruplican el precio de eso, perjudicando a la ciudadanía en la adquisición de un terreno para una vivienda módica. Esto es lo que hay que luchar. ¿Quiénes son los especuladores? Los que compran en grandes extensiones de tierras con la finalidad de hacerse mucho dinero en pocos años. La plusvalía en el Ecuador. Sus criterios, doctor Monar. Bueno, esta ley que fue desde todo punto de vista objetada por voces y sectores ciudadanos, hasta el día de hoy presenta ciertos reparos, ¿no? Y es por esa misma razón que el presidente ha contemplado plantear en la consulta popular el hecho de derogarla, dejarla sin efecto. La plusvalía, especulación y el valor de tierras, como cualquier impuesto, mi estimado Juan Pablo, televidentes, tiene que igual cumplir con ciertos fines, con ciertos principios. Y por ejemplo, en materia de tributos nos dice que una ley, para que cumpla el fin deseado de recaudar, tiene que ser eficiente, progresiva, equitativa y ser simple en cuanto al tema administrativo. Esta ley no hace diferenciaciones. Esta ley perjudica a ricos y a pobres. Esto es tan simple como ir a pagar ahora los impuestos y darnos cuenta de en qué valor se han incrementado. Por otro lado, desde que se aprobó esta ley, datos del Banco Central, Juan Pablo, en las cuentas nacionales trimestrales, dice que el sector de la construcción y de la vivienda, que genera casi el 40% de empleo, decreció en menos 1.7% el segundo trimestre del 2017 y menos el 7.9% en el segundo trimestre del 2016. Desde que entró en vigencia la ley de plusvalía. Todo esto, en resumidas cuentas, afecta pues a los sectores de la construcción, a la vivienda, a los puestos de trabajo. ¿Y cuál es la consecuencia? El desempleo. Entonces nosotros que somos confiados, que queremos desde alguna perspectiva justa acceder a una vivienda, a una urbanización, un lote de terreno, un departamento, mientras esta ley se mantenga vigente se van a encarecer los precios, todo lo contrario de lo que dice ser, que van a regular. No, el constructor no va a construir porque tiene problemas y dificultades y ese costo final lo traslada al usuario o al consumidor. Datos del Banco Central, desempleo a la baja. Esa ha sido la consecuencia de la ley de plusvalía. ¿Vale o no vale la pena derogarla? Pero por supuesto hay que votar sí en esta pregunta. Su réplica, doctor. Sí, ¿a quién beneficia a esta ley, esta pregunta en la consulta? Exclusivamente a los especuladores y a aquellos que tienen la información privilegiada. Aquí en Riobamba se tiene que hacer el nuevo terminal terrestre, un nuevo cementerio. ¿Quiénes tienen que planificar eso? El Consejo Cantonal, por supuesto. ¿Quiénes tienen la información privilegiada? ¿Qué obras tienen que hacerse? Son ellos. Por intermedio de ellos permite que los especuladores adquieran ya las tierras actualmente para beneficiarse sin haber hecho nada después de algunos años, perjudicando al común denominador del pueblo que pueda adquirir un terreno a bajo costo que le beneficia y le sirve para la construcción de su vivienda. Esto se ha demostrado con la perimetral de Guayaquil, con algunos terrenos como para la construcción del aeropuerto. Esto ha encarecido el terreno, se benefician muy pocos y perjudican a muchos. Beneficia a los especuladores. Su réplica, doctor Monar. Bueno, en materia de impuestos sobre tierras y plusvalía deberíamos decir que también son los GATS, los gobiernos autónomos descentralizados, Consejo Provincial, Municipio, quienes tienen por competencias del COTAD el manejo y administración del suelo. Si ya hay una ley, no nos olvidemos que también estamos pagando tributos mediante ordenanzas, es decir, doble o a veces triple impuesto por un mismo motivo, por una misma razón. La gran mayor parte de los ecuatorianos no tiene pues las intenciones que nos comenta el contertulio, de adquirir tierras, de especular, de hacer negocio y de hacer vida de aquello. No. Las personas ordinarias lo que tratan es de tener un techo,
poder esto más financiarlo a varios años para pagar cómodas cuotas, y ese debe ser el sentido que le decía hace un momento, equitativo, progresivo, de simplicidad, que nos lleve a pagar tributos. Hoy en día, por poner el caso local, tengo clientes en mi despacho que pretexto de la plusvalía, de mejorarle una vereda, de mejorarle una acera, una calle, un parque, han tenido que pagar entre 4.000 y 5.000 dólares de impuestos al municipio. Eso es lo que ha permitido la plusvalía y encima formalizarlo a través de una ley. Es trasladarle los costos finales, vuelvo y insisto, al consumidor. Por atacar, decir entre comillas, a Julano o a Sultano, los que tienen esta información privilegiada, el que termina pagando los platos rotos a buenas cuentas, en buen romance, es el ciudadano común. Pues todos pagamos sus impuestos. La oportunidad para formular una pregunta. Sí, doctor. efectivamente. El pago de los impuestos por la plusvalía, ¿a quién le beneficia? La pregunta está planteada, doctor Munar. El pago de los impuestos, cuando tienen estos principios de equidad, progresividad, eficiencia y desconcentración, simplicidad administrativa, nos beneficia a todos. Pues hay que ser responsables en el pago de impuestos. Pero una cosa es pagar el impuesto en un valor excesivo y en otra cosa es pagar un impuesto al cálculo real. Aquí le vuelvo y repito, en Riobamba, ojalá se pudieran abrir llamadas para que usted escuche, Juan Pablo, cómo se ha perjudicado a la gente en pretexto de la plusvalía. Y lo mismo está haciendo la ley. Entonces, al tomar en cuenta estos parámetros, sería de replantear en todo caso los efectos. Porque como digo, no hace una distinción, no tiene límites, no tiene rangos, no tiene medidas económicas para decir de a partir de esta base hasta este techo se paga, sino que todos a los costos finales que se nos trasladan. Oportunidad para su pregunta, doctor Munar. Yo quisiera consultar de que si nuestro amigo tendrá más de una o dos propiedades, pues para que se preocupe de esta situación de la ley de plusvalías. La pregunta está planteada. Sí, efectivamente, muy bien, muchas gracias. Yo tengo una propiedad, una casita que compré hace 40 años al Banco Ecuatoriano de la Vivienda. He pagado en 40 años, no tengo para comprar terrenos y venderlo mañana. Esa es la realidad de todo el mundo. Permítame contestar la pregunta que le hice. Los impuestos los recibe el municipio para reinvertirlos en bien de la comunidad. Pero lo fundamental en este caso es de que el efecto de comprar un bien para venderlo después de 6 meses, 1 año, 2 años sin haber hecho nada, ese valor superior tiene que pagar un impuesto. Pero eso queda para el municipio, no para el Estado. ¿Repregunta? Esa era la pregunta. Perfecto. Vamos a una pausa. Vamos a una pausa y regresamos con nuestros últimos ejes en este debate rumbo a la consulta popular. En la mira. En la mira. Muy bien, vamos a continuar, amigos televidentes. 2 últimos ejes que los hemos fusionado en uno solo. Vamos a hablar de la situación política, de la economía y también del desarrollo. Su tiempo, doctor. Sí, muchas gracias. Efectivamente, la situación política en la actualidad es un caos. Se han unido enemigos acérrimos con la finalidad de dar en contra a una postura legal. La situación política está determinando de que aparezcan más movimientos, más partidos políticos para hacer campaña y tener el poder, regresar al pasado en el poder. La economía, este rato la economía se critica, y claro, quien critica por lo general que no hay la mesa servida es el que no sabe qué hacer y no ha estado preparado para hacerlo. El desarrollo, hablamos nosotros del desarrollo en los gobiernos de Rafael Correa, ahí están las obras. Está el ECU 911, están los edificios, están los hospitales, está la carretera, está la circunvalación, se encuentra el paso peatonal, lateral en el Colegio Riobamba, es decir, hay las obras. Aquí, este rato, no hay desarrollo. ¿Por qué razón, señor compañero ciudadano? Porque con Rafael Correa el desarrollo y el progreso se hacía a paso firme. Hoy, si no se le empuja, no avanza. Por lo tanto, hay que pensar bien por el futuro de la patria y el 4 de febrero, por supuesto, decirle no. Su tiempo, doctor Munar, con relación a este eje. Gracias. Ahí han estado las obras de 10 años que acaba de enumerar el contertulio. Pero también ahí está el caso de Brecht, el caso de Refinería del Pacífico, el caso Petroecuador, los 600 millones de deuda. Horror de cosas, ¿no? Se habla tanto del pasado, mi estimado Juan Pablo, que ya no sé en qué era o en qué generación estamos. Vienen 10 años en el poder.
O sea, no es de uno, no es de ahora, ya 10 años, una persona que nació ya va al colegio viviendo con Alianza País y seguimos viviendo esta triste realidad. Las obras a costa de miles y millones de dólares en coimas, las obras a costa de los bolsillos de los ecuatorianos. Yo no sé qué es peor, o sea, en qué momento perdimos el sentido de la responsabilidad y el respeto a la función pública. Un amigo mío, a quien le mando saludos, el doctor Guzmán, me decía: vea, Santi, cuando esté ahí, dígale sinvergüenzas, porque no se puede, pretexto de un proyecto político, perjudicar al Estado ecuatoriano en miles de millones de dólares, porque ese es el perjuicio que estiman los analistas económicos, que ha sido calculado en desmedro de los intereses públicos. Algo más de 7.000 millones de dólares. ¿Se ha puesto a pensar cuánto es eso? 7.000 millones de dólares que se llevaron en estos 10 años. ¿Para qué irnos al pasado? Pues no nos interesa hablar de Velasco Ibarra, de Flores, de Isidro Ayora. No, en este gobierno de la Revolución Ciudadana, ese perjuicio. Entonces, con esas antecedentes, con esas lecturas, el futuro político del Ecuador es algo que está incierto, porque tenemos Alianza País dividido, que ha sido este grupo de personas con interés en el poder el que nos ha llevado a una consulta popular. Morenistas y correístas, los dos amigos o examigos que ahora defienden la una y la otra tesis. Pero lo creo que es más importante poner un límite a las cosas y decir basta. O sea, si antes no se podía hacer algo porque todos los poderes estaban copados, parece de que ahora al menos hay una pequeña luz. Que no tenemos el 100% de esperanzas puestas en este proyecto, no, Juan Pablo, porque son de la misma pata, evidentemente, pero por lo menos en algo se quiere remediar el daño que se ha hecho. Yo pienso que el futuro político del Ecuador y el económico es crítico, porque no hay mesa servida con estadística, con números, y esta consulta va a servir para que Moreno por lo menos dé la imagen que está luchando contra la corrupción, mientras luego se nos secan los bolsillos. Tenemos que ajustarnos hasta la barriga aquí en unos meses, porque la cosa se viene difícil. Esperemos de que con la consulta, ese gran apoyo ciudadano, pues le permita al presidente tomar otras decisiones, que en el campo económico usted ha de haber observado el conversatorio que tuvo últimamente. Se quedan cortas las respuestas de Lenín Moreno para decir qué vamos a hacer. Con los mismos asesores, con los mismos ministros que quebraron al país con Correa, pues parece que con ellos mismos sigue gobernando, y eso es motivo de preocuparse. Su réplica, doctor. Sí, vale la pena indicar que muchas veces se habla tanto, se dice tanto, que una mentira repetida por 100.000 veces no quiere decir que sea una verdad. Tenemos nosotros que luchar por las generaciones futuras, y comparto con el doctor aquí presente de que tenemos que luchar por mejorar el futuro de la patria, por nuestros hijos, por nuestra juventud, sin perder de vista los derechos de cada uno de los ciudadanos. Perfecto, si el presidente actualmente está liderando con los mismos de ayer, ¿no cree conveniente de que es necesario reestructurar y cambiar para que no estén los mismos encaramados con otra camiseta? Eso es un acto de corrupción también, en mantener en el gobierno a personas que han hecho daño en el pasado. Hay que luchar. El futuro nuestro está en nuestras manos, únicamente conociendo bien a dónde va. No vamos a querer regresar al pasado, no a la troncha, y ojo, en especial en el dinero electrónico. Usted, compañero ciudadano, sale a la tienda a comprar un par de huevos en 30 centavos, le van a cobrar 35 centavos por esa transacción. No porque han subido los huevos en su precio, sino porque el costo del trámite de la administración del dinero electrónico va a aparecer de que ha subido las cosas. No, la banca ya tiene legalmente esta autorización. Su réplica, doctor Monar. Miren, los causantes de toda esta crisis y de lo que venga después, así como los mentores de la idea del dinero electrónico, es Rafael Correa y su grupo de Alianza País, pues, entre los que se incluyen las fichas que ya hemos dicho. Entonces, hasta cierto punto es irresponsable farrearme la plata, pegarme tremenda borrachera con los recursos de otro, y cuando no hay para la huítiga, ahora sí tú eres el culpable. Eso es lo que le está pasando a Lenín Moreno. Yo no le defiendo, no se lo justifica, pero lastimosamente es la persona que tiene que lidiar con 10 años de corrupción, con la caja chica en $0,
y habrá que ver qué se les ingenia después. Pues, lastimosamente todo apunta a que los impuestos, de que quizás nuevas cargas tributarias se nos vengan, pero ese es el precio que tenemos que pagar. Las experiencias vecinas, por ejemplo, en el caso de Argentina, nos enseñan que son duros los ajustes, pero que luego empieza a reactivarse la economía. Hasta ahora no hemos topado estos puntos, Juan Pablo, que es importante ver cómo se manejan los aspectos económicos de aquí para lo venidero. Siguen habiendo problemas en el sector público de contratistas impuntualmente pagados, sueldos que no han subido en su mayor cosa con las nuevas tablas sectoriales. La canasta básica pues se mantiene en un precio muy distante del salario que ganan actualmente los ecuatorianos y han empezado a haber rebrotes de fenómenos migratorios. Eso es lo que también deberíamos ponernos a discutir, deberíamos ponernos a analizar, y esta consulta que tiene preguntas entre una y otra cosa lo que pretende es darle un poco de respiro y alivio a Lenín Moreno mientras piensa que hace en la parte económica. No nos distraigamos de los temas centrales, pero si hay al menos una pequeña expectativa de que esto cambie, yo pienso que hay que decirle que sí a las preguntas. Tiempo para la pregunta, doctor. Bien, estamos de acuerdo al respecto en el análisis de cómo está el país y a cómo vamos. ¿Qué propondría usted para mejorar esta situación política y económica? La pregunta está planteada. En lo económico hay que hacer fuertes alianzas con el sector privado, no hay de otra forma. La economía se reactiva a través de los puestos directos que crean ellos para el empleo. En la parte política, más bien alentar a las organizaciones para que empiecen a hacer escuelas de formación. Y nosotros tenemos un chévere movimiento, voy a hacer una cuñita, de jóvenes, que es el Movimiento Independiente Riobamba Altivo, en donde nos preparamos y nos capacitamos en temas técnicos. La política no puede ser irresponsable. Cuando hay manejo irresponsable de las personas que se ponen al frente, estas son las consecuencias. El hacer las cosas con razón, con corazón, con conocimiento de base, es lo único que va a cambiar la realidad política ecuatoriana. Su tiempo para la pregunta, doctor Munar. La pregunta es formularle en... ¿Usted se identifica más con Correa o con Moreno? Definitivamente con Rafael Correa. ¿Hay razones? ¿Hay motivos? Por supuesto, es el hombre que ha transformado últimamente desde el punto de vista política y ha roto el sistema de péndulo, porque una vez es de la sierra, otro es de la costa o estar aquí. Ha roto contundentemente, les ha ganado en una sola vuelta. La gente le tiene miedo solamente con el nombre, peor con la postulación alguna. Por eso soy correísta y vamos por la Revolución Ciudadana. Conclusiones de este debate, doctor. Muy bien, que la ciudadanía, el pueblo que nos ve, observe y que está en sus manos la responsabilidad de decidir lo que crea conveniente. Lo fundamental es que no empeñe el futuro de sus hijos. Necesitamos educación, necesitamos trabajo, necesitamos seguridad. Por eso hay que votar en esta consulta mañosa, por supuesto, el no contundente. Sus conclusiones, doctor Munar. Bueno, yo pienso que siempre estamos a merced de la política clientelar, pero para no caer en engaños ni permitir que nos abusen, nuevamente, como ya ha sucedido en otras elecciones, es importante recomendar a la ciudadanía leer el contenido de las preguntas y tomarnos un tiempo para entender el mismo. Todo tiene base legal, tiene base constitucional, y si uno revisa los alcances y las implicaciones que luego vienen después, puede tomar la mejor decisión con conciencia y entendimiento. Yo voy a votar que sí, Juan Pablo, a excepción de una pregunta que no le voy a decir públicamente por respeto a la audiencia, pero creo que eso deberíamos hacer todos los ecuatorianos. Darnos el tiempo de tener un espacio para compartir, como lo ha hecho usted con esta invitación, para poner nuestros criterios, nuestros puntos de vista e ir a las urnas con conciencia. Sin conciencia seguirá pasando lo que ha pasado hasta ahora. Esta Constitución, Juan Pablo, la del 2008, que decía que va a durar 300 años, lleva no menos ya de 20 reformas por enmiendas, por la Asamblea, y yo pienso que esta va a ser una más. ¿A dónde queremos llegar? ¿A dónde queremos ir? Es la pregunta que nos seguimos haciendo todos los ecuatorianos, y pienso que solamente cuando existan políticos que digan las cosas de frente, con la verdad, con la técnica en la mano, con buenos resultados y una hoja de vida transparente, las cosas van a cambiar. Pienso que la consulta abre un espacio para analizar estos temas y esperemos que con esa lucha anti la corrupción, no solamente a Glass lo veamos detenido. Permítame en esto ser un poquito disidente, pero yo no creo que en un país donde Correa controlaba todo y a todos, él no haya tenido parte en el asunto.
Yo pienso que habrá otro programa y quizá en ese programa Juan Pablo venidero correrá ya esté tras las rejas, porque ahí es donde tiene que estar. Gracias, doctor Monar. Gracias, doctor Granja, por su tiempo y por esa posibilidad de diálogo. La próxima semana vamos a hacer un cambio porque adelantamos nuestro debate para día martes y para miércoles también tenemos un programa especial. Se nos ha ratificado la presencia de los 4 asambleístas de Chimborazo, quienes presentarán sus tesis y sus argumentos con relación al tema consulta. En la mira, este es el espacio de opinión más influyente de Riobamba y Chimborazo y eso nos compromete a seguir entregando lo mejor. Terminar con unas palabras que decía Gandhi, ¿no? En reiteradas oportunidades cuando hablaba de política, él manifestaba y decía que mucha gente, especialmente la ignorante, desea continuamente castigarte por decir la verdad. Si estás en lo cierto y lo sabes, incluso si eres una minoría de uno solo, sabes y tu corazón sabe que la verdad sigue siendo única. A luchar, a persistir y a no claudicar. Un abrazo para todos. TVS presentó En la Mira con Juan Pablo Gutiérrez.